Admitieron a un humano en la prueba militar más mortífera de la galaxia, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que sucedió a continuación. El comandante Bexar ajustó sus balanzas ceremoniales, cada una pulida a la perfección, mientras observaba a la nueva hornada de cadetes que inundaba el gran salón de asambleas de la Academia Militar Galáctica. ¡Oh, qué magnífica vista! La flor innata de la galaxia, representando a 47 especies diferentes. Todos allí para demostrar su valía en la institución militar más prestigiosa del espacio conocido. Los cadetes cenurianos entraron primero, con sus 4 brazos moviéndose en perfecta sincronización. Los rifles de plasma ya estaban ensamblados y calibrados antes de que la mayoría de las especies pudieran siquiera localizar el arsenal. Tras ellos, llegaron las grietas en la delegación, con sus exoesqueletos reluciendo como obsidiana pulida, sus mandíbulas chasqueando en lo que parecía su versión de charla informal y segura. Incluso el notoriamente antisocial Boran había enviado a sus mejores, flotando a 1 metro del suelo en esas ridículas cápsulas de meditación que parecían no abandonar jamás. Pero entonces, los ojos reptilianos del comandante Bar se posaron en algo que le hizo preguntarse si los estándares de la Academia habían tocado fondo. Un humano de apenas 1,65 metros de altura. Este espécimen de dudosa ciudadanía galáctica parecía tan amenazante como una enfermera flariana. Sin armadura natural, sin armamento incorporado, sin órganos sensoriales mejorados, sin capacidad de vuelo. Y por lo que indicaban los archivos, ni siquiera podía respirar nada más que esa mezcla mixogénica de oxígeno y nitrógeno ridículamente específica que solo existía en su pequeño y atrasado planeta. Profesor Kilnit. Vestar siseó, su lengua bífida saboreando el aire con evidente desdén. Por favor, dígame que esto es una broma elaborada. La profesora Kilnit, con sus 6 ojos compuestos enfocados independientemente en el cadete humano, emitió ese chirrido que pasaba por diversión entre su especie. Oh, no, comandante, esto es completamente legítimo. Les presento a la cadete Riley Martínez, representante del tercer planeta del sistema solar. Al parecer, se consideran la especie dominante allí. Dominante. La forma cristalina del almirante Zorik cambió por varios tonos de azul, lo que en su especie indicaba que apenas contenía la risa. Esa cosita, ¿qué domina exactamente? El arte de morir por cortes de papel. Los 3 miembros superiores del personal observaron a Riley Martínez moverse entre la multitud en la orientación. Y, sinceramente, era como ver a un insecto particularmente valiente, pero finalmente condenado, intentar sortear un huracán. No dejaba de mirar a su alrededor con esos ojos ridículamente pequeños, absorbiéndolo todo con lo que parecía genuina curiosidad en lugar del nivel apropiado de terror. Miren cómo se mueve, observó Kilnit, con sus antenas vibrando con interés científico. Sin gracia natural, sin reflejos mejorados, completamente vulnerable a ataques desde cualquier dirección. Esos suaves apéndices rosados que ella llama manos no podrían romper una nuez boliviana, y mucho menos operar equipo militar. Bexar consultó su bloc de datos, repasando el archivo de Riley con creciente incredulidad. Aquí dice que su mundo natal tiene un pozo de gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, una presión atmosférica a nivel del mar de aproximadamente 101 kilopascales y una superficie cubierta en un 71% por monóxido de dihidrógeno líquido. ¿Cómo se supone que algo sobreviva en condiciones tan duras? Ah, esa es la mejor parte. El almirante Zorik intervino, su estructura cristalina ahora recorriendo divertidos tonos púrpuras. Al parecer, consideran su planeta un paraíso. De hecho, evolucionaron allí de forma natural, si es que se puede creer tal cosa. Sin aumentos tecnológicos, sin mejoras genéticas, sin trajes ambientales. Simplemente existen allí. Los 3 miembros del consejo compartieron lo que generosamente podría llamarse un momento de silencio atónito. Aunque se describió con mayor precisión como el tipo de silencio que ocurre cuando los seres se topan con algo tan profundamente estúpido que sus cerebros se bloquean temporalmente en defensa propia. Bueno,
Déjenme entender esto correctamente, dijo Vexar lentamente, como si le hablara a un joven particularmente tonto. El Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, ha decidido admitir a un cadete de una especie que no puede sobrevivir sin su mezcla atmosférica tan específica, no tiene defensas naturales, no posee habilidades mejoradas y proviene de lo que cualquier ser razonable clasificaría como un mundo mortal infernal. Eso sería correcto. Sí, confirmó Kilnit, sus mandíbulas chasqueando en lo que podría haber sido compasión. Bueno, entonces, el almirante Zoro anunció que su forma cambiaba a un color dorado y seguro. Esto debería ser entretenido. ¿Cuánto tiempo creen que pasará antes de que la pequeña habitante de la muerte se dé cuenta de que está completamente fuera de lugar? Antes de que nadie pudiera responder, la campanada matutina de la academia resonó por la sala y la voz del gran almirante Corín resonó en la asamblea. Atención, cadetes, bienvenidos a la Academia Militar Galáctica. Exactamente en 72 en cuestión de horas, te enfrentarás a la prueba de simulación más desafiante jamás concebida para el Protocolo Omega. Una prueba tan exigente que, en 300 años de historia de la Academia, ningún cadete la ha superado. Destar, Kilnit y Zorik volvieron a mirar a Riley Martínez. El pequeño humano estaba tomando notas. ¡Qué precioso! Las siguientes 72 horas en la Academia fueron, desde la perspectiva alienígena, una auténtica clase magistral de superioridad de especies. Y, ¡oh! ¡Qué espectáculo tan encantador! Todas las especies parecían decididas a demostrar con exactitud por qué merecen estar allí. Querido, mientras esa solitaria cadete humana seguía existiendo en lo que solo podría describirse como una dichosa ignorancia de su inevitable destino. Durante los ejercicios de combate matutinos, el cadete Tne de las grietas en hegemonía ofreció una exhibición impresionante. Su exoesqueleto reforzado desviaba las balas blaster de entrenamiento como si fueran suaves gotas de lluvia. No. Mientras sus antebrazos operaban sistemas de armas con la precisión que hacía que los instructores experimentados asintieran en señal de aprobación. Mira y aprende, piel suave. Le parloteó a Riley mientras ella luchaba por sostener bien el rifle de plasma estándar. Así es como se ve la evolución cuando realmente lo intenta. Riley asintió cortésmente y continuó ajustando su agarre, ignorando por completo el insulto. Honestamente, la indiferencia era casi entrañable, como ver a un bebé aplastándose intentando intimidar a una bestia de pesadilla. Los cadetes centoranos no eran mucho más amables. Durante los ejercicios de planificación táctica, se comunicaban a través de su red telepática natural mientras resolvían complejos escenarios militares en cuestión de segundos. Mientras Riley aún intentaba comprender la interfaz holográfica básica. Quizás sugirió Cadecilla con ese tono de voz particular reservado para dirigirse a los deficientes mentales. Aunque deberías considerar transferirte al programa de agricultura de ellos. He oído que tienen vacantes en estudios de rotación de cultivos. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Y por interesante, quiero decir completamente desconcertante. Mientras todas las demás especies estaban ocupadas mostrando sus ventajas naturales, Riley Martínez estaba haciendo algo mucho más peculiar. Observaba y tomaba notas. Constantemente. La profesora Kunit lo notó por primera vez durante el entrenamiento de adaptación atmosférica. Mientras los cadetes boranos ajustaban sin esfuerzo sus sistemas de presión interna y los cadetes bolivianos modificaban sus ciclos respiratorios, Riley estaba sentada en un rincón con una pequeña libreta, garabateando como si le fuera la vida en ello. ¿Qué escribes exactamente?, preguntó la cadete Martínez Quilit, con sus ojos compuestos enfocados con curiosidad científica. Simplemente observando cómo las diferentes especies manejan los cambios ambientales, respondió Riley, como si no supiera que se suponía que debía sentirse intimidada por un profesor cuya especie podía literalmente disolver metal con su saliva. Los boranos parecen usar una técnica de presurización, mientras que los bolivianos alteran su capacidad pulmonar. Es fascinante cómo cada uno se ha adaptado de forma diferente. Fascinante.
La pequeña habitante del mundo de la muerte pensó que la adaptación era fascinante. ¡Qué maravillosamente ingenua! Las apuestas comenzaron el segundo día y fueron absolutamente despiadadas. Podría ser que el colectivo térmico abriera con probabilidades de 3-1 a que el humano no sobreviviría a la primera hora del protocolo Omega. Podría ser que Bexar subiera la apuesta apostando a que Riley ni siquiera superaría la fase de calibración ambiental. La delegación Craxon, particularmente generosa, le concedió 15 minutos antes del fallo total del sistema. Me quedo con mi parte, anunció el cadete Zorik Jr., sobrino del almirante Zorik, cuyo cristal ya se transformaba en el oro seguro que corría por su familia. 10 créditos estándar dicen que la piel suave no dura lo suficiente para ver la primera fase de desafío. Las apuestas se extendieron como la pólvora por el cuartel de cadetes. Pronto, casi todas las especies habían apostado algo sobre lo espectacular que sería el fracaso de Riley. Los cadetes Boran, siempre pesimistas, apostaron a que sufriría un colapso psicológico completo antes de que comenzara la prueba. Los optimistas clefarianos, benditos sean sus corazones peludos, le concedieron generosamente 20 minutos. Pero mientras sus compañeros cadetes estaban ocupados calculando su destino, Riley realizaba lo que ella llamaba investigación. Durante el entrenamiento con armas, no solo practicaba con el equipo estándar. Observaba cómo cada especie sostenía sus armas, anotando qué estilos de agarre funcionaban para diferentes configuraciones de mano. Durante ejercicios de maniobras en gravedad cero, observó cómo se movían las especies que vuelan naturalmente en comparación con las terrestres, tomando notas mentales sobre conservación de momento y técnicas de orientación espacial. Es una persona dedicada, observó el comandante Bexar durante una de las reuniones diarias del profesorado. Dedicada a lo que no puedo comprender, pero el esfuerzo está ahí. Quizás crea que estudiar nuestros métodos superiores compensará de alguna manera las obvias deficiencias biológicas de su especie, sugirió el almirante Zorik, mientras su forma alternaba entre divertidos azules y púrpuras. Es casi conmovedor, de verdad, como ver a un recién nacido intentar romper un diamante con sus suaves mandíbulas. El profesor Kilnit volvió a emitir ese chirrido. Hice algunos cálculos sobre las condiciones de su mundo natal. ¿Sabías que la Tierra experimenta algo llamado clima? Al parecer, las condiciones atmosféricas cambian aleatoriamente y sin previo aviso. A veces cae agua del cielo. A veces la temperatura fluctúa decenas de grados en un solo día. Cómo algo sobrevive a semejante caos está más allá de mi comprensión. Y, sin embargo, reflexionó Bexar, parece extraordinariamente tranquilo para alguien que se enfrentaba a la prueba más imposible de la historia de la academia. De hecho, Riley Martínez parecía ser el único cadete que no mostraba signos de ansiedad previa a la prueba. Mientras los cadetes Craxon afilaban furiosamente sus armas naturales y los cenuranos realizaban constantes sesiones de estrategia telepática, la pequeña humana continuaba con su rutina de observación, toma de notas y lo que parecía una conversación informal con cualquiera dispuesto a hablar con ella. Oye, cadete Tne, había dicho esa misma mañana, he notado que puedes rotar tus brazos secundarios de forma independiente. Es una eficiencia increíble para la multitarea. ¿Cómo coordinas las vías neuronales? Fine se sorprendió tanto por la genuina curiosidad en su voz que respondió antes de recordar que se suponía que debía intimidarla. El anuncio final llegó exactamente 72 horas después de la orientación, impartido por el mismísimo Gran Almirante Corinth. Oigan, cadetes, mañana al amanecer se enfrentarán al protocolo Omega. Serán transportados al complejo de simulación 7, donde se encontrarán con entornos diseñados específicamente para desafiar a todas las especies conocidas de la galaxia. La prueba no tiene tiempo límite, sin protocolos de seguridad y sin margen de error. Quienes fracasen serán expulsados inmediatamente de la academia. Quienes triunfen se unirán a las filas de la élite galáctica. Hizo una pausa, mientras sus antiguos ojos escudriñaban a los cadetes reunidos. En 3 siglos,
Ningún cadete ha completado jamás el protocolo Omega. Quizás alguno de ustedes haga historia. Mientras los cadetes se dispersaban, las apuestas alcanzaron su punto álgido. Las probabilidades finales de que Riley Martínez sobreviviera a la primera fase habían bajado a 50-1. El pequeño humano seguía tomando notas. El amanecer en la Academia Militar Galáctica llegó con toda la pompa y solemnidad de una marcha fúnebre, lo cual, considerando lo que estaba a punto de sucederles a ciertos cadetes de los mundos de la muerte, parecía extrañamente apropiado. El complejo de Simulación 7 se alzaba ante los cadetes reunidos como un monumento tecnológico al sufrimiento. Sus paredes negras zumbaban con suficiente energía como para alimentar una pequeña luna. Bienvenidos a su examen final, anunció el gran almirante Corinth. Su voz transmitía la seriedad que suele reservarse para declarar la guerra o anunciar la muerte térmica de universo. El protocolo Omega pondrá a prueba cada aspecto de tu preparación militar en 17 zonas ambientales diferentes. Te enfrentarás a temperaturas extremas, atmósferas tóxicas, gravedad cero, campos gravitacionales devastadores y ecosistemas. Depredadores que han arruinado las carreras de innumerables cadetes antes que tú. El comandante Vexar observó las reacciones de los cadetes con interés profesional. La delegación Craxon realizaba su ritual de afilado de mandíbulas previo a la batalla. Los centorianos habían conectado sus mentes en una red estratégica telepática que probablemente violaba varias normas de la Academia sobre mejora mental. Los cadetes boranos flotaban en sus cápsulas de meditación, alcanzando ese estado zen que los hacía casi imposibles de matar. Y Riley Martínez se estiraba, estirándose de verdad como si se estuviera preparando para algún tipo de actividad recreativa en lugar de para la prueba más letal de la historia militar galáctica. La primera zona de eliminación es la adaptación ambiental, continuó Corinth, señalando una enorme esclusa de aire que parecía capaz de tragarse una pequeña nave espacial. Dentro, encontrarás condiciones atmosféricas de 14 mundos diferentes, desde las devastadoras tormentas de metano, de tifón prime a los páramos inundados de radiación de Cerion Beta. El tiempo de supervivencia en intentos anteriores ha promediado exactamente 4 minutos y 37 segundos. El cadete chasqueó las mandíbulas con confianza. 4 minutos. Mi exoesqueleto puede soportar niveles de radiación que licuarían la mayoría de los orgánicos. Esto será vergonzosamente fácil. En efecto, asintió Cadecilla, con su voz telepática que de alguna manera lograba sonar petulante. Nuestras defensas mentales pueden desactivar los receptores del dolor y optimizar nuestras funciones biológicas para cualquier entorno. Calculamos un 93% de probabilidad de éxito. Riley levantó la mano. En realidad, la levantó como si estuviera en una especie de debate en clase, en lugar de ante las puertas de la ruina académica. Sí, cadete Martínez, preguntó Corinth, probablemente preguntándose si debía agilizar su trámite de autorización médica. ¿Tendremos acceso al equipo de supervivencia estándar o se espera que dependamos exclusivamente de las adaptaciones naturales? La pregunta flotaba en el aire como un mal olor. La antena del profesor Kilmous se crispó en lo que podría haber sido una vergüenza ajena. Adaptaciones naturales. ¿Acaso este pequeño mortal mundano había perdido por completo el objetivo de todo? La prueba, explicó el almirante Zorik con la paciencia de quien se dirige a un niño pequeño, está diseñada específicamente para evaluar las capacidades naturales de su especie. Sin equipo externo, sin asistencia tecnológica, sin trajes ambientales, solo usted y sus ventajas evolutivas. O en su caso, añadió amablemente la cadete Blixer, sus desventajas evolutivas. Riley asintió como si esto tuviera todo el sentido y volvió a su rutina de estiramientos. Los demás cadetes intercambiaron miradas que comunicaban claramente compartían la certeza de que estaban a punto de presenciar el examen militar más breve de la historia galáctica. La esclusa de aire se abrió con un sonido como el del universo carraspeando, revelando una cámara que parecía extenderse hasta el infinito.
17 zonas ambientales diferentes eran visibles a través de varios campos de contención, cada una representando un sabor diferente de muerte horrible. Estaba la zona del mundo helado, donde la temperatura descendía al cero absoluto. La zona desértica donde el calor podía derretir el tungsteno. La zona del mundo acuático, llena de profundidades aplastantes y cosas con demasiados dientes. Y la favorita del personal de la academia. La zona del vacío donde los cadetes experimentaban las alegrías del vacío absoluto. Cadetes, pueden comenzar. Corinth anunció. Buena suerte. La van a necesitar. La carrera hacia la primera zona fue magnífica. Las grietas en los exoesqueletos brillaban mientras avanzaban. Las redes mentales enurianas zumbaban con una estrategia coordinada. Las cápsulas de meditación de Iboran se deslizaban serenamente hacia los desafíos elegidos. Era como ver a los mejores guerreros de la galaxia demostrar exactamente por qué merecen estar aquí. Y luego estaba Riley Martínez, que caminaba, no marchaba, no cargaba, no se deslizaba. Caminaba a un ritmo perfectamente normal hacia la estación de control ambiental, como si se dirigiera a la cafetería de la academia. Las primeras bajas ocurrieron exactamente como se predijo. La cadexa del colectivo térmico, cuya especie prosperaba en entornos de lava fundida, entró con confianza en la zona de hielo y pronto descubrió que su capacidad de generación de calor tenía un efecto absolutamente nulo en condiciones de cero absoluto. Aguantó 90 segundos antes de que su regulación de temperatura interna fallara por completo. Sin embargo, Zorik Jr. seleccionó la zona de gravedad donde su estructura cristalina debería haber proporcionado una resistencia perfecta a las fuerzas aplastantes. Desafortunadamente, nadie había mencionado que el campo de gravedad fluctuaba aleatoriamente entre 0,1 gramos y 47 gramos cada pocos segundos. Su matriz cristalina, perfectamente ordenada, se hizo añicos como si una pieza de cristal cara chocara contra el hormigón. Los cadetes centuriones se enfrentaron a su propio problema en la zona de atmósfera tóxica. Sus habilidades telepáticas, tan útiles para la coordinación, se convirtieron en una desventaja cuando los gases neurotóxicos comenzaron a afectar sus redes mentales. En cuestión de minutos, se enviaban pensamientos confusos como, el morado huele a matemáticas, y ¿alguien más oye el grito del color azul? Mientras tanto, Riley había llegado a la estación de control ambiental y hacía algo que hacía que todos los profesores observadores cuestionaran su comprensión de la física básica. Estaba leyendo el manual. ¿Qué está haciendo?, exigió el comandante Vexar, sus escamas cambiando a colores que indicaban una confusión extrema. Creo que el profesor Kilmouse dijo lentamente. Está estudiando los parámetros operativos de los sistemas ambientales. Pero eso es trampa. El almirante Zorik protestó, su forma cristalina cambiando a rojos indignados. De hecho, el gran almirante Corinth dijo pensativo, en ninguna parte del reglamento se dice que los cadetes no pueden familiarizarse con el equipo de prueba. Supusimos que a nadie se le ocurriría intentarlo. Observaron con creciente desconcierto cómo Riley pasaba varios minutos leyendo. Luego se dirigió tranquilamente al panel de control atmosférico y comenzó a hacer ajustes. No pulsaciones de botones al azar, ni desesperaciones, sino ajustes metódicos y decididos basados en lo que parecía ser una comprensión real de los sistemas. Esto es imposible, murmuró Vexar. Ella proviene de un mundo primitivo y mortal. ¿Cómo es posible que entienda los controles ambientales estándar de la galaxia? Riley terminó sus ajustes y entró en la primera zona ambiental. Las lecturas atmosféricas cambiaron de inmediato para coincidir con las condiciones estándar de la Tierra. Mezcla de oxígeno y nitrógeno, temperatura confortable y niveles de presión adecuados. Básicamente, había creado una pequeña parte del entorno de su mundo natal dentro de la cámara de pruebas. ¿Es legal?, preguntó alguien. El gran almirante Corinth consultó su tableta de datos. Las reglas establecen que los cadetes deben sobrevivir a los desafíos ambientales utilizando las adaptaciones naturales de su especie.
Si comprender y utilizar la tecnología disponible es una adaptación natural de su especie, su voz se apagó, tan confundido como todos los demás. En la cámara de pruebas, Riley se movió de una zona a otra, realizando ajustes cuidadosos en cada sistema de control ambiental, esencialmente terraformando cada área de desafío para que coincidiera con las condiciones en las que un humano no solo pudiera sobrevivir, sino prosperar. Lo que se había diseñado como una prueba de superioridad biológica se había convertido en una prueba de comprensión y adaptabilidad tecnológica. Ka'dane'e, que había confiado tanto en su armadura natural, yacía inconsciente en la zona de radiación después de descubrir que el exoesqueleto conducía ciertos tipos de energía con bastante eficacia. Los cadetes Boron abandonaron su meditación cuando la zona de gravedad cero comenzó a girar a velocidades que hicieron que sus oídos internos presentaran quejas formales. Y la pequeña humana del primitivo mundo de la muerte tomaba más notas documentando las especificaciones técnicas de cada sistema ambiental como si planeara escribir un trabajo de investigación. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntaba el almirante Zorik semanalmente. 47 minutos, respondió la profesora Kilnit, con sus ojos compuestos incapaces de apartar la mirada de la escena imposible. Lleva ahí dentro 47 minutos. El récord anterior había sido de 4 minutos y 37 segundos. Riley Martínez acababa de reescribir los libros de récords de la Academia y ni siquiera había llegado a la segunda fase de pruebas. La segunda fase del protocolo Omega se conocía tradicionalmente como resolución de problemas bajo presión, aunque la mayoría del personal de la Academia prefería su apodo no oficial, la zona de colapso. Aquí era donde los cadetes descubrían que todas sus ventajas naturales no significaban absolutamente nada al enfrentarse a desafíos complejos que requerían pensamiento real en lugar de simple superioridad biológica. Comandante Bexar se encontraba frente a las pantallas de monitoreo, con sus rasgos reptilianos retorcidos en una expresión que podría describirse generosamente como una crisis existencial en curso. Las lecturas mostraban cosas que simplemente no podían estar sucediendo. Y, sin embargo, allí estaban, sucediendo con la clase de realidad agresiva que le ponía los pelos de punta. Explícame de nuevo, dijo lentamente, como una especie que no puede sobrevivir sin el apoyo atmosférico supera actualmente a cadetes que literalmente nacieron en el vacío. La profesora Kilnit emitió chasquidos nerviosos con las mandíbulas. Bueno, verás, la humana parece haber identificado una falla fundamental en nuestra metodología de pruebas. Diseñamos estos desafíos asumiendo que la adaptación biológica era el factor principal para la supervivencia. Ella los está tratando como problemas de ingeniería. La zona de desafío actual era una obra maestra de diseño sádico, una instalación subterránea en colapso llena de gas tóxico, conductos de energía inestables y una serie de rompecabezas mecánicos que debían resolverse simultáneamente para evitar que toda la estructura implosionara. Los cadetes anteriores la habían abordado exactamente como estaba previsto, utilizando sus habilidades naturales para sobrevivir al entorno hostil mientras resolvían los rompecabezas. El Craxon los cadetes habían confiado en sus blindajes para protegerse del gas, pero sus enormes garras hacían casi imposible manipular con precisión los mecanismos del rompecabezas. Los centaurianos habían usado sus habilidades telepáticas para coordinar sus esfuerzos, pero la atmósfera tóxica interfería con sus conexiones mentales. Los pocos cadetes boranos que quedaban habían intentado flotar sobre las zonas de peligro, pero el techo derrumbado hacía que esa estrategia fuera poco óptima. Riley Martínez echó un vistazo al desafío, sacó su cuaderno de nuevo y dedicó 15 minutos a mapear el sistema de ventilación de la instalación. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó el almirante Zorik, mientras su forma cristalina cambiaba de colores que no existían en ningún espectro conocido de cordura. Creo, dijo el gran almirante Corinth, consultando sus sistemas de análisis táctico. Está realizando ingeniería inversa de la infraestructura de soporte vital. Observaron con creciente horror cómo Riley redirigía sistemáticamente el sistema de ventilación, eliminaba los gases tóxicos,
restablecía la energía a los sistemas críticos y luego resolvía todos los rompecabezas mecánicos en el tiempo que la mayoría de los cadetes habían tardado en localizar el primer mecanismo. No estaba luchando contra el entorno hostil. Lo estaba arreglando. Esto es completamente contrario al espíritu de la prueba, protestó. El objetivo es demostrar capacidad de supervivencia, no tratar los desafíos militares como si fueran solicitudes de mantenimiento. Y, sin embargo, Corinth observó que, desde una perspectiva militar práctica, su enfoque es significativamente más efectivo. Ha neutralizado las amenazas por completo en lugar de simplemente soportarlas. La tercera fase era la eficacia en combate, que implicaba enfrentarse a una serie de simulaciones de oponentes cada vez más peligrosos. Aquí era donde la academia esperaba ver algo de violencia, una demostración de la destreza combativa que hacía a cada especie digna del servicio militar galáctico. Kadane, a pesar de sus fracasos anteriores, había logrado llegar a esta fase y estaba ofreciendo un gran espectáculo. Sus antebrazos blandían armas con una eficiencia devastadora. Su exoesqueleto desviaba las ráfagas de energía y sus mandíbulas podían cortar acero reforzado. Parecía el tipo de guerrero que haría rendirse a las fuerzas enemigas solo para evitar las facturas médicas. Riley observó su actuación durante varios minutos, tomando notas como de costumbre, y luego se acercó a la zona de combate con lo que parecía ser una actitud completamente diferente. Estrategia. En lugar de enfrentarse directamente a las simulaciones enemigas, comenzó a analizar sus patrones de programación. Está hackeando los drones de combate. La profesora Kinnit anunció con el tono de voz de alguien cuya visión del mundo se usa como práctica de tiro. Eso es imposible, declaró el almirante Zorik. Esos sistemas están protegidos por 17 capas diferentes de cifrado diseñadas por los mejores programadores militares de la galaxia. Al parecer, Riley no había captado la información sobre la imposibilidad. En 20 minutos, identificó vulnerabilidades explotables en la programación de los drones, cargó parches de código correctivos y convirtió las simulaciones de combate hostiles en compañeros de entrenamiento colaborativo. En lugar de combatirlos, les estaba enseñando mejores estrategias tácticas. ¿Cómo demonios hace esto? Vestar exigió que su especie ni siquiera tiene implantes cibernéticos adecuados. Según su solicitud de ingreso a la academia, dijo Krilnit, consultando su bloc de datos con la expresión de quien lee su propia sentencia de muerte. Los humanos desarrollaron algo llamado computadoras en su mundo natal. Al parecer, llevan varios años construyendo y programando máquinas pensantes electrónicas. De sus siglos. Máquinas pensantes electrónicas primitivas, corrigió Zorik. Nada comparado con nuestras redes neuronales cuánticas y matrices de procesamiento cristalino. Sí. Bueno, continuó Kilmouse, parece que, primitivos o no, los principios fundamentales siguen siendo los mismos, y ella parece comprenderlos a la perfección. La cuarta fase fue el liderazgo en situaciones de crisis, diseñado para poner a prueba las capacidades de mando. Cuando todo salió completamente mal, los cadetes recibieron el mando de un escenario simulado de respuesta a desastres que involucraba múltiples especies, objetivos contrapuestos y un límite de tiempo que hacía el éxito técnicamente posible, pero prácticamente imposible. Los cadetes anteriores habían abordado este desafío aprovechando las ventajas naturales de su especie. Los centuranos usaban la telepatía para la comunicación instantánea. Craxon usaba su presencia intimidante para imponer órdenes. Boran usaba su naturaleza filosófica para encontrar soluciones diplomáticas. La mayoría había fracasado porque intentaban liderar utilizando solo los métodos de su propia especie. Riley adoptó un enfoque diferente. Dedicó los primeros 10 minutos de su sesión de mando no a dar órdenes, sino a hacer preguntas. Quería conocer las capacidades de cada miembro del equipo, sus estilos de comunicación preferidos, sus perspectivas culturales sobre la jerarquía y la toma de decisiones. Luego adaptó su liderazgo. Estilo para trabajar con cada individuo en lugar de obligarlos a adaptarse a ella. Está tratando el mando como un problema técnico.
El almirante Zorik observó su forma cristalina, ahora cambiando de colores que sugerían una profunda confusión filosófica, analizando las variables, optimizando las soluciones, adaptándose a las condiciones cambiantes. Los resultados fueron innegables. Bajo el mando de Riley, el equipo mixto de respuesta a desastres alcanzó niveles de coordinación que superaron cualquier registro histórico de la Academia. Tenía sus dudas sobre cómo los cadetes usaban su fuerza en operaciones de rescate, respetando su necesidad de órdenes jerárquicas claras. Los venturanos se coordinaban telepáticamente, pero traducían sus comunicaciones para los miembros no telepáticos del equipo, y Boran proporcionaba orientación filosófica a la vez que aportaba sus habilidades únicas de percepción espacial. Esto no debería ser posible, murmuró Vexar, observando cómo el equipo de Riley resolvía el escenario de crisis con desesperación temporal. Carece de presencia de mando natural, habilidades telepáticas y un factor de intimidación. ¿Cómo lo está logrando? Quizás, sugirió en voz baja el gran almirante Corinth. Hemos estado midiendo las cosas equivocadas. La quinta y última fase se denominó simplemente lo imposible. Ningún cadete en la historia de la Academia había alcanzado esta fase, y mucho menos la había completado. El desafío fue diseñado deliberadamente para superar las capacidades de cualquier especie conocida, una combinación de todos los desafíos anteriores multiplicada por factores que hacían matemáticamente improbable el éxito. Riley Martínez se encontraba frente a la entrada de la zona de desafío final, tomando notas. Todavía parece que estuviera planeando un proyecto informal de fin de semana en lugar de intentar algo que había derrotado a las mejores mentes militares de la historia galáctica, preguntó el profesor Kilnit con nerviosismo. Es decir, ya ha demostrado todo lo que sea necesario demostrar. No hay vergüenza en fracasar en lo imposible. El comandante Vexar observó a la pequeña humana revisando su equipo por última vez. En ese momento, dijo lentamente, ya no estoy del todo seguro de que es imposible. Riley entró en la zona final, y todas las alarmas del complejo de simulación 7 comenzaron a emitir advertencias sobre fallos del sistema, peligros ambientales y un colapso estructural inminente. Las pantallas de monitoreo mostraron condiciones que deberían haberla matado al instante. En cambio, la mostraron caminando tranquilamente hacia la estación de control central, cuaderno en la mano, pero como si estuviera dando un agradable paseo por un parque en lugar de navegar por el entorno más letal jamás creado. Los caballeros, el gran almirante Corinth anunciaron, su voz con el peso de alguien que presenta la historia reescribiendo en tiempo real. Creo que podríamos haber subestimado seriamente a la especie humana. Lo que sucedió después se discutiría en academias militares en toda la galaxia durante generaciones. Aunque la mayoría de esas discusiones comenzarían con frases como esta no pueden ser precisas y alguien debe haber manipulado los sistemas de grabación. Riley Martínez completó la fase imposible en exactamente 43 minutos y 16 segundos. No sobrevivió, no lo soporté, lo completé. Ella analizó sistemáticamente todos los componentes del desafío final, identificó los sistemas centrales que generaban las condiciones potencialmente mortales y luego procedieron a solucionarlos, todos ellos, simultáneamente, mientras mantenían una estabilidad ambiental perfecta y aseguraban que sus soluciones no creen fallas en cascada en otros sistemas. El comandante Vexar miró las pantallas de monitoreo que muestran luces verdes en todos los sistemas en la zona final. Pantallas que nunca habían mostrado nada más que rojo advertencias y alertas de fracaso. Esto tiene que ser algún tipo de mal funcionamiento del equipo, dijo semanalmente. La fase imposible no se puede completar. Está diseñado matemáticamente para ser imposible. Quizás, el profesor Kilnit sugirió sus ojos compuestos enfocándose y reenfocados como si intentara dar sentido a una ilusión óptica. Nuestras matemáticas estaban incompletas. El almirante Zorik había progresado más allá de los colores cambiantes y ahora estaba generando longitudes de onda completamente nuevas de cristal y confusión. Convirtió la fase imposible en un protocolo de mantenimiento de rutina. ¿Cómo piensa alguien incluso abordarlo de esa manera?
El gran almirante Corinth estaba revisando los datos de prueba completos con la expresión de alguien cuya comprensión total de la ciencia militar había sido demolida cortésmente pero completamente. Según estas lecturas, Cadet Martínez no solo completó cada fase del protocolo Omega, sino que mejoró los sistemas de prueba. El complejo de simulación ahora funciona con un 37% de eficiencia más alta que cuando comenzó. Los 3 miembros del personal superior se sentaron en el aturdido silencio, observando. Como Riley salió de la zona de desafío final, todavía tomando notas, pero aún así parece que acababa de terminar un ejercicio técnico moderadamente interesante en lugar de lograr lo imposible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Bexar. Su voz llevaba el tono de alguien cuya visión del mundo había sido desmantelada y reconstruida sistemáticamente sin su permiso. Convamos a una sesión de emergencia del Consejo Militar Galáctico, Corinth respondió sombríamente. Porque si un cadete humano puede reescribir nuestros protocolos de prueba más avanzados, debe reconsiderar seriamente nuestra comprensión de lo que los humanos son capaces de las operaciones militares reales. La sesión de emergencia se celebró inmediatamente con los miembros del Consejo que asistieron a través de la comunicación cuántica de toda la galaxia. Las reacciones fueron precisamente lo que esperaría de una colección de seres superiores que descubren que sus suposiciones sobre la jerarquía de especies estaban completamente equivocadas. Esto es absurdo, declarado Comandante Supremo Texnala de la hegemonía de Craxon. Su forma masiva apenas se ajusta en el holograma de comunicación. Un primitivo muerte-muerte no puede representar las capacidades de toda su especie. Con respeto, el Comandante Supremo Corinth respondió, dijimos lo mismo acerca de que ella completara el protocolo Omega. El representante telepático de Centaur Nick Collective proyectó pensamientos de incredulidad tan fuertes que hicieron que el sistema de traducción tartamudee. Nuestro análisis preliminar sugiere que la doctrina militar humana puede ser fundamentalmente diferente de las normas galácticas establecidas. Parecen tratar la guerra como un problema de ingeniería en lugar de una prueba de superioridad biológica. Problemas de ingeniería, se burló del almirante Prime X Nar de la Confederación Cristalina. Los conflictos militares son sobre la fuerza, la capacidad natural y las ventajas específicas de la especie. No puedes simplemente diseñar su salida del combate. Y, sin embargo, el profesor Cunit intervino que parece ser exactamente lo que hizo Cadet Martínez. Ella no superó los desafíos a través de la biología superior. Ella los analizó, los entendió y los resolvió. El debate continuó durante las horas apostando con varios miembros del Consejo que proponen explicaciones que van desde anomalía estadística hasta elaboradas engaño hasta la posible participación de las superinteligencias de viaje en el tiempo. Ninguna de las explicaciones fue particularmente convincente, principalmente porque todos intentaban desesperadamente evitar la conclusión obvia. Finalmente, el gran almirante Corinth presentó la recomendación que cambiaría la doctrina militar galáctica para siempre. Estimados colegas, propongo que iniciamos inmediatamente una evaluación integral de las capacidades militares humanos. Además, cuando recomiendo que invitemos a la Tierra a participar en iniciativas avanzadas de defensa galáctica y que consideramos seriamente establecer un programa de entrenamiento humano dedicado dentro de nuestras academias militares. El silencio que siguió podría haberse utilizado para preservar muestras biológicas para futuros estudios científicos. Está sugiriendo que el Comandante Supremo Texnala dijo lentamente que tratamos a estos Mortworlders como iguales. Estoy sugiriendo, respondió Corinth, que los tratamos como lo que aparentemente son, una especie cuyas adaptaciones naturales incluyen la resolución de problemas, la integración tecnológica y el pensamiento adaptativo en los niveles que no hemos encontrado previamente. La votación estaba más cerca de lo que nadie había esperado. Al final, el Consejo aprobó las recomendaciones exactamente por un voto cuando fue emitido por un anciano filósofo de Vortan que señaló que la sabiduría incluía saber cuando sus supuestos estaban equivocados. 6 meses después,
La Academia Militar Galáctica estableció el programa de integración humana que diseñó específicamente para acomodar especies que abordaron los desafíos militares a través de la comprensión tecnológica en lugar de la ventaja biológica. Las aplicaciones de la Tierra excedieron las expectativas en aproximadamente un 3000%. Riley Martínez se convirtió en el primer humano en alcanzar el rango de instructor militar galáctico, especializado en la resolución adaptativa de problemas y la coordinación táctica de las especies cruzadas. Su primera conferencia a los cadetes entrantes se tituló «Porque sus ventajas naturales podrían ser su mayor desventaja». El comandante Bexar, que ahora se desempeña como adjunto administrador de asuntos humanos, a menudo reflexionó sobre ese día de orientación cuando despidió al pequeño mundo de la muerte como obviamente inferior. En estos días, pasó la mayor parte de su tiempo tratando de comprender los manuales de entrenamiento militar humano que trataban escenarios imposibles como procedimientos operativos estándar. La parte realmente aterradora, le confió al profesor Kilmouse durante una de sus reuniones de facultad habituales, y es que Riley Martínez sigue insistiendo en que es completamente promedio para los estándares humanos. La antena del profesor Kilnit se contrajo nerviosamente. Sí, bueno. Por eso hemos solicitado un programa completo de intercambio cultural. Necesitamos entender exactamente qué tipo de especie produce personas promedio que pueden reescribir las leyes de la ciencia militar como un proyecto de fin de semana. Las piscinas de apuestas, por cierto, habían pasado a apuestas más realistas, como cuánto tiempo llevaría a los cadetes humanos revolucionar por completo la doctrina militar galáctica, y si las academias militares tradicionales aún existirían en 10 años, o si todos se convertirían en institutos de problemas de resolución de problemas de ingeniería de estilo humano. La ironía, por supuesto, era que el Consejo Galáctico había pasado siglos desarrollando pruebas para identificar las mentes militares más capaces en el espacio conocido. Pero resultó que la especie que habían estado buscando había estado sentada en un mundo primitivo de la muerte, tratando la supervivencia como un desafío técnico y preguntándose por qué nadie se había molestado en invitarlos a la fiesta. Riley Martínez siguió tomando notas. Después de todo, todavía había mucho más que aprender sobre estas fascinantes especies alienígenas y su curiosa suposición de que la biología era más importante que la adaptabilidad. La galaxia nunca sería la misma.